Buen día, doctor Emilio. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del protocolo ERAS. Vamos a relatar una pequeña introducción desde cómo se origina este protocolo. Pues dicho en este caso data a partir de la década de los 90, cuando un grupo de investigadores pues planeaba en este caso propuestas para mejorar y sobre todo tanto en el manejo perioperatorio y así evidenciar la evolución de los pacientes. Pues por ejemplo desde en lo que es en University Hospital de Dinamarca, tanto Hedley como Delaney propusieron, ¿no? En este caso las diferentes estrategias, ¿no? Maneras de cómo eficientar, de cómo mejorar, ¿no? Previamente la evolución en el perioperatorio de aquellos pacientes, ¿no? Pero Delaney específicamente se centró en la administración de la dieta, la movilización de manera temprana. Bien dicho esto, pues luego surgen los programas de rehabilitación multimodal, conocidos también como los Fast Track, en este caso considerado como una nueva propuesta de la medicina perioperatoria, ¿no? En este caso como quien evidenciamos el protocolo ERAS, específicamente con la finalidad de evaluar y disminuir la morbimortalidad en los pacientes, teniendo en cuenta todos los aspectos, lo indicado, sobre todo para que sea implementado. Pues en este caso el protocolo ERAS es un acrónimo específicamente que está compuesto por siglas, en este caso que se encuentran en inglés. So, Enhanced Recovery After Surgery. Específicamente significa una respuesta acelerada después de la cirugía. Pues este protocolo está compuesto por estrategias en función al periodo perioperatorio, ¿no? Y en ende encontramos tres importantes abordajes, tanto preoperatoriamente, intraoperatorio y postoperatorio. Bueno, aquí se presenta un gráfico, ¿no? Donde dentro de cada abordaje se desprenden las estrategias previstas, que posteriormente vamos a hablar acerca de cada una de ellas. Bien, tenemos lo que es el abordaje preoperatorio. La primera estrategia, en este caso aquí, es el asesoramiento preadmisión. Pues aquí es vital informar, ¿no? Comunicar ya sea verbal o escrita al paciente acerca del procedimiento a realizar, disminuyendo sus dudas, calmando y disminuyendo también lo que es la ansiedad, ¿no? Previamente acerca de su procedimiento que se va a realizar, ¿no? Sobre todo evitar ayunos prolongados, que aquí, como bien sabemos, para alimentos sólidos se debe mantener un ayuno prequirúrgico de 6 horas aproximadamente antes de ingresar a cirugía, y pues en este caso teniendo en cuenta para líquidos claros aproximadamente 2 horas. La carga de carbohidratos, pues en este caso teniendo un ayuno prequirúrgico con una ingesta de carbohidratos, pues disminuye la respuesta catabólica y por ende pues va a disminuir la resistencia a la insulina. En evitar la preparación intestinal. Bueno, en cuanto a aquí, pues se ha descrito, más aún, sobre todo alguna complicación de una discinesia, en este caso con anastomosis, ¿no? Específicamente, por ejemplo, al realizar una cirugía de colon, ¿no? Relacionado a ello. Es por ello que no se debe realizar o se debe evitar, sobre todo, ¿no? No usar premedicación, no aplicar ni prescribir lo que son ansiolíticos y analgésicos, ya que según estudios no se evidencia un beneficio tanto a nivel preoperatorio, ¿no? para aliviar el dolor postoperatorio, entonces no se debe aplicar. La profilaxis antimicrobiana es necesario, es importante y a la vez también trata de en este caso aplicar como una prevención, sobre todo contra los agentes tanto aerobios o anaerobios, específicamente aplicando una dosis, ¿no? Y bueno, hay pacientes que específicamente van a aplicarse 2 dosis en una cirugía mayor a 3 horas, o cuando
la cirugía pues haya pérdidas hemáticas mayor a 1500 mililitros, también se puede aplicar, ¿no? En una tromboprofilaxis, sí, más que todo en todos los pacientes para la prevención de una trombosis venosa profunda. Por ejemplo, aquí se puede indicar lo que es una heparina de bajo peso molecular y que junto con las medidas de compresión mecánica han resultado una terapia eficaz, un plan terapéutico eficaz, sobre todo como un abordaje preoperatorio por el riesgo o en este caso de una trombosis venosa profunda, que por ende se va a ocurrir en este caso la disminución tanto también de alguna complicación trombótica que se pueda presentar, ¿no? Bien, en el abordaje intraoperatorio, pues aquí el uso de anestésicos de acción corta, estos permiten la recuperación rápida de los pacientes después de cirugía. Pues en cuanto a la anestesia y analgesia epidural, algo muy importante que recalcar, pues en este caso que la analgesia epidural va a determinar un bloqueo en el sistema nervioso simpático, por ende retarda la motilidad intestinal y asimismo pues lo que va a disminuir, por ejemplo, una complicación postoperatoria que es el hilio, ¿no? Favoreciendo, por ejemplo, en pacientes a realizar con una cirugía por laparotomía. En ellos es muy vital también que se aplique una analgesia epidural. En cuanto a los no drenajes, se debe evitar en el caso de los drenajes, ya que los drenajes están indicados frente a, por ejemplo, la aspiración hemática, ¿no? Y por ende origina lo que es en este caso molestias en el paciente, ¿no? Y en cuanto a lo que es evitar sobrecarga hídrica, dado que en este caso el uso no continuo, ¿no? De aquellos infusiones pues intravenosas, pues lo que va a ocurrir pues aquí es claramente que hay un incremento del peso corporal, hay un escape en este caso del agua al tercer espacio y por ende pues surjan los edemas, ¿no? Entonces por ello solamente está indicado la administración de lo que son cristaloides, sobre todo a lo que es previamente uso continuo y pues mantener la normotermia, ¿no? Sobre todo en intervención quirúrgica se puede aplicar una manta térmica o lo que es infusión intravenosa, pero a temperatura, en este caso puede ser lo que es mayor a 37 grados centígrados, con la finalidad de reducción de la herida en cuanto a lo que son infecciones, complicaciones, por ejemplo, cardíacas, en cuanto a lo que es pacientes con riesgos, por ejemplo, cardiovasculares, presencia de hemorragias, ¿no? Eso es lo que va a favorecer sobre todo. En el abordaje postoperatorio, como ya lo recalcábamos en la diapositiva anterior acerca de la analgesia y anestesia epidural, pues es vital e importante que parte de esta analgesia multimodal, como bien lo recalcábamos, el objetivo importante es sobre todo mantener durante 48 horas y posteriormente retirar el catéter, que dentro de unos momentos vamos a hablar acerca de ello. Y tener en cuenta que aquí evitar el uso de opiáceos, ¿no? Porque lo que van a hacer es retornar lo que es la motilidad intestinal y por ende pues originar un retraso a nivel de ello. Entonces se debe tener en cuenta lo que es evitar el uso de la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica puede aplicarse temporalmente, pero al final del procedimiento se debe retirar, dado que se han descrito, ¿no? que algunas complicaciones pulmonares, ya sea en este caso la distensión abdominal, en este caso, y sobre todo lo que va a también retrasar la recuperación de la función intestinal. Entonces tenemos que tener muy, muy a fondo ello y evidenciar y sobre todo desglosar cada estrategia para poder implementarse en cada paciente que va a ser sometido a cirugía, ¿no? El retiro temprano de catéteres. Bueno, se debe retirar el catéter tanto peridural
¿no? Y posteriormente lo que es el catéter vesical. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en cuanto a lo que son sondas vesicales, ¿no? En cuanto a lo que tener en cuenta en lo que es el retardo en el retiro de la sonda vesical, porque ahí sí está propenso el paciente de padecer infecciones urinarias, ¿no? Y aumentando la estancia hospitalaria, entonces eso se debe mantener siempre reflejado. Entonces, la nutrición oral temprana, pues aquí se evidencia generalmente que según el protocolo, todo paciente que pues debe iniciar una dieta a las 4 horas de la intervención quirúrgica. Pues dado ello, es que aquí esto pues va a mantener una seguridad precisa, ¿no? Sobre todo disminuyendo complicaciones tanto posoperatorias, reduciendo estancia hospitalaria y asimismo pues cabe recalcar que el inicio tardío de la dieta, ¿no? que se basaba en el ayuno prolongado podría disminuir el riesgo de deficiencia, como ya lo explicaba anteriormente. En cuanto a la movilización temprana, pues es vital, es importante, es fundamental, dado a que en este caso todo paciente que ingresa el mismo día de cirugía, pues se aconseja que pueda permanecer 2 horas fuera de cama, ¿no? Y durante los días sucesivos puede estar 6 horas aproximadamente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, un paciente que se encuentre inmóvil, pues va a desencadenar una cascada de eventos, ¿no? Como por ejemplo la resistencia de la insulina, disminución de fuerza muscular, pues empeorando función respiratoria, aumentando el riesgo de tromboembolismo, disminuyendo oxigenación, entre otros, ¿no? Que esto va a hacer que aumente la mortalidad en los pacientes. Pues bien dicho esto, vamos a recalcar la conclusión final. Aquí la optimización del manejo perioperatorio es en base a la implementación de este protocolo, dado que ha mostrado siempre la mejora, ¿no? Tanto en lo que es en este caso la evolución de los pacientes, teniendo en cuenta la calidad y la seguridad de la atención. Por ello, se recomienda la implementación a todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, ¿no? Teniendo en cuenta el abordaje tanto preoperatorio, tanto intraoperatorio o postoperatorio. Bien, he considerado 2 referencias bibliográficas muy importantes acerca de la nueva propuesta de la medicina perioperatoria, el protocolo ERAS, y en este caso también los protocolos de recuperación acelerada después de cirugía. Bien, espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.